Revivado por su palabra con su amigo Elías Gómez, un capítulo por día a la vez. Y te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y compartas con tus amigos, familiares y conocidos. Estamos en el capítulo 6 de la epístola a los romanos. El capítulo comienza hablando algo interesante que se cerró en el capítulo anterior y que Pablo lo continúa, que es lo siguiente. Bueno, si bien es cierto que Dios nos ama, Dios murió por nosotros en la cruz, pero Pablo dice así: ¿perseveraremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Es decir, que el hecho que Dios nos ama no indica que nosotros sigamos haciendo las cosas del pecado, sino que al momento de aceptar el amor de Dios, al momento de aceptar el perdón divino, nosotros tenemos que dejar el pecado a un lado. Verso 4 dice así: porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. Verso 5. Por lo tanto, cuando nosotros nos bautizamos, el bautismo representa la muerte y a la vez la resurrección. Nosotros nos bautizamos y al ser bautizados, es por eso, dicho sea de paso, que es por eso que el bautismo bíblico, el bautismo verdadero, no es la aspersión de agüita en la cabeza, sino que el bautismo verdadero, el bautismo bíblico, es la sumersión completa del cuerpo en agua. Todo tu cuerpo entero tiene que ser sumergido en agua, porque eso es el bautismo verdadero, el bautismo bíblico, el bautismo por el cual Juan el Bautista hacía, el bautismo por el cual Jesús fue bautizado, porque nuestro cuerpo entero es sepultado en las aguas bautismales. Somos muertos al pecado y a su vez, cuando salimos del agua, somos resucitados para una vida nueva. Así también como Cristo fue muerto en la cruz por nuestros pecados y luego resucitó al tercer día, demostrándonos que el pecado puede ser vencido. El verso 6 dice así: a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Verso 11: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hay una frase que escuché también, que es esta: nosotros vivimos en paz con Dios, pero a su vez en guerra con el enemigo. Vivimos en paz con Dios, pero vivimos en guerra con el enemigo. ¿Cómo es esto? De que cuando nosotros somos bautizados, vivimos una vida nueva en Cristo Jesús, vivimos en paz, en tranquilidad, pero a su vez estamos en una constante batalla con Satanás, de ya no volver a caer en aquellas cosas que antes caíamos. Antes éramos personas intemperantes, que éramos personas que tomábamos alcohol, que fumamos, que nos drogamos, que cometimos pecados, pero al momento de bautizarnos, toda aquella cosa ya murió y ahora somos una nueva criatura, nuevas personas. Y esto se logra gracias a que cuando una persona se bautiza, recibe no solamente el perdón de los pecados, sino también recibe la unción del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos vencer el pecado. Antes del bautismo uno también puede vencer el pecado, pero luego caer de nuevo. Pero cuando uno se bautiza, uno vence el pecado, pero la diferencia es que tienes más fortaleza y no caes, porque ahora Dios está de tu lado. Dios es tu aliado al 100%. Luego el versículo 14 dice así: el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Luego el verso 15:
Pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Este versículo es muchas veces mal interpretado. Muchas veces las personas dicen, ¿no?, que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero lo usan como una excusa para hacer a un lado al decálogo divino, hacer a un lado a los 10 mandamientos. Algunos dicen, ya no es necesario ir a la iglesia porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no es necesario guardar el día sábado porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Ya no es necesario ciertas prácticas, cuando en realidad no es así. La ley, al contrario, confirma su validez cuando la gracia de Dios hace efecto en nuestra vida. El verso 16 dice, ¿No sabéis que al ofreceros a alguien para ofrecerle sois esclavos de quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia a Dios para justicia? Pero gracias a Dios que aunque fuiste esclavos del pecado, habéis llegado a ser obedientes de corazón a ese modelo de enseñanza al cual estáis entregados. Por lo tanto, cuando la gracia de Dios llega a nuestra vida, significa que ahora somos esclavos, ya no del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Pero más que esclavos de Cristo, somos hijos de Dios, ¿no? Porque la esclavitud, aquí el apóstol Pablo hace una referencia de que es mejor ser esclavo de Cristo, porque ser esclavo de Cristo se siente como que no lo sois. Pero cuando eres esclavo del pecado, se siente y se vive una miseria. Por lo tanto, como somos ahora esclavos o siervos de Cristo, nosotros ahora vivimos para Él. Vivimos para cumplir su voluntad, y su voluntad es santa, agradable y perfecta. Vivimos ahora para ser copartícipes de la obra misionera. Vivimos ahora para obedecer sus mandamientos, para obedecerle sus 10 mandamientos, para obedecer sus enseñanzas, porque sus enseñanzas, sus mandamientos son santos, agradables y perfectas. Por lo tanto, es mejor estar del lado de Cristo que de Satanás. Luego el versículo 23 dice así: porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una diferencia, que si el diablo te ofrece vida eterna, si tendría la capacidad de ofrecerte y darte eso, vivirías una vida eterna, pero de miseria. Pero la diferencia, Cristo te ofrece la vida eterna y es capaz de darte la vida eterna, pero es una vida eterna de felicidad y tranquilidad. Por lo tanto, es mejor estar con Cristo. Porque todo aquello que el diablo te ofrece, por más bonito que sea, su fin es la muerte. Porque el verso 23 lo dice claramente: la paga del pecado es la muerte. En cambio, toda aquella cosa que Dios te ofrece, su fin es la vida eterna. Así que es mejor estar del lado de Cristo. Es mejor estar del lado del equipo de Dios. Si tú ya te has bautizado, continúa el camino recto. Si no te has bautizado, te invito a que lo hagas. Esto fue el Revivado del día de hoy. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.